continuar con los temas. Sí, Lick, se escucha bien el audio. Gracias. Que empezamos la semana pasada. Específicamente hoy nos toca ver lo relativo a la reparación digna. Ese es el tema que hoy quiero agotar. Vamos a empezar a entrar entonces, compañeros. Por favor, ya saben, cualquier duda, cualquier consulta, me la hacen, ¿verdad? Porque pues, lo importante acá es que, claro, la reparación digna es un derecho. Ante todo es un derecho que ostenta la víctima del delito. Pero vamos a empezar con la lectura como siempre, por favor. ¿Quién me lo lee? El artículo 124 del Código Procesal Penal, reformado por el artículo 7 del Decreto 7/2011 del Congreso de la República, regula, entre otras cosas, derecho a la reparación digna. La reparación a que tiene derecho la víctima comprende la restauración del derecho afectado por el hecho delictivo, que inicia desde reconocer a la víctima como persona con todas sus circunstancias como sujeto de derechos contra quien recayó la acción delictiva, hasta las alternativas disponibles para su reincorporación social a fin de disfrutar o hacer uso de lo más pronto posible del derecho afectado, en la medida que tal reparación sea humanamente posible y, en su caso, la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la comisión del delito. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito de esto. ¿Cuáles son los fines de la reparación digna? ¿Cuáles son los fines de la reparación digna? Pues son simples. Comprende la restauración del derecho afectado por el hecho delictivo. Y sus fines son la reincorporación social a fin de disfrutar o hacer uso lo más pronto posible del derecho afectado. Ojo con esto. En la medida que tal reparación sea humanamente posible. Hago referencia a esto. En la medida que tal reparación sea humanamente posible. No todos los delitos o no todas las consecuencias del delito permiten reparación. Vamos con esa línea. Sigamos leyendo, por favor. ¿Quién me lee? Buenos días, licenciado. Buenos días, compañerita. La exposición de motivos del decreto 7/2011 del Congreso de la República, que reformó el artículo 124 del Código Procesal Penal, explica, entre otras cosas: A. El cambio de sentido, obligación por derecho. Efectivamente, la reparación digna es un derecho que le asiste a la víctima por el delito cometido en su contra, antes que una obligación del condenado por el delito realizado. B. Conlleva sustituir la naturaleza civil de la responsabilidad indemnizatoria, por la naturaleza penal de la reparación, lo que implica que las normas aplicables directamente en ello son del orden penal, sustantivo y procesal, excluyendo cualquier aplicación supletoria en ello del orden civil, sustantivo y procesal, salvo para las medidas cautelares y la ejecución de la resolución de reparación. Esto se extiende incluso en no exigir estar legalmente constituidos en representantes legales de la mortual del causante para exigir y tener derecho a la reparación, ya que este es un instituto civil que limita el acceso a la reparación digna y consecuentemente a la justicia de las víctimas de delitos. Des en cuenta algo importante acá. Cuando nos referimos que primero es un derecho de la víctima y no una obligación del condenado. Primero se antepone el derecho a la víctima. Que el condenado tiene una obligación, sí, pero es que fíjese que no la puede pagar, no importa. Lo importante acá es que es el derecho de la víctima. Surge como primordial el derecho de la víctima a la reparación digna. Luego, otra cosa importante acá es que aquí con esta reparación digna se borra del mapa cualquier institución civil dentro del proceso penal. En serio. Acá nos olvidamos de todo tipo de norma civil. Dice por eso, conllevan a sustituir la naturaleza civil de la responsabilidad indemnizatoria por la naturaleza
penal, fíjense, penal de la reparación, lo que implica que las normas aplicables directamente en ellos son de orden penal, sustantivo y procesal. Excluye cualquier aplicación supletoria de ello al orden civil, sustantivo y procesal, salvo para las medidas cautelares y la ejecución de la resolución de la reparación. Esto se extiende incluso en no exigir estar legalmente constituido como representante legal de la mortuaria. ¿A qué se refiere esto? En el ámbito civil, para que ustedes puedan ejercer un derecho, ustedes tienen la obligación de constituirse primero como representante de la mortuaria, y eso lleva un proceso, un tiempo. Acá no. Acá en penal ya no. Acá lo que interesa es que la víctima pueda ejercitar sus derechos dentro del proceso penal y con ello la reparación digna. ¿Ya? Veamos algo interesante. Sigamos leyendo. La incorporación de la... Sí, licenciado. Sí, como compañero. Una pregunta. Supóngase, hagamos un caso hipotético. Viene una pareja, estaba viviendo maritalmente bien. Viene el marido, cachimbea a la mujer y la mujer sale huyendo. En este caso, tengo entendido que en el juzgado de violencia contra la mujer establece que en determinado momento ellos mismos pueden dictar lo que es la pensión alimenticia para la mujer. Pero yo sabía o tenía entendido de que esa pensión alimenticia que le dictaban en ese juzgado únicamente abarcaba durante el tiempo que el ahora sindicado estaría procesado. En este caso, si usted indica que se renuncia a la responsabilidad civil, quiere decir que con la misma pensión alimenticia que le dicte o le favorezca a la señora el juzgado de violencia contra la mujer, puede quedarse el resto de la vida, en este caso, que ya que sería por manutención. No. Le voy a explicar algo. Una cosa es la responsabilidad penal, otra cosa son las medidas de seguridad de las que estamos hablando, que están establecidas en la ley de femicidio, contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. ¿Ya? Y otra cosa es la reparación digna. Me explico. Lo que sucede en la práctica es de que como una de las medidas de seguridad que establece la ley de violencia contra la mujer, y es que la ley de la violencia contra la mujer, voy a hacer esta aclaración, no contiene las medidas. En verdad, la ley de violencia contra la mujer remite a la ley de violencia intrafamiliar para que se apliquen dichas medidas. O sea, si usted quiere saber qué medidas se van a aplicar en violencia contra la mujer, son las medidas de violencia intrafamiliar. Son dos normas distintas, sí, pero esas se aplican. Entre esas está que se puede dictar o señalar una pensión alimenticia. El problema con esta pensión alimenticia es que es un auto. Y si usted ve los ejecutivos, tanto en la vida plena como ejecutivo normal, de clase civil, en ningún momento establecen que un auto va a ser catalogado como un título ejecutivo. Ahí el primer problema. Segundo, en muchos casos se llegó a determinar que no se puede imponer una medida de este tipo, es decir, una pensión alimenticia provisional por violencia contra la mujer o intrafamiliar, por una simple y sencilla razón. ¿En base a que usted va a venir y va a dictar una de estas medidas? Si usted no sabe cuánto gana la persona. Cuando una mujer llega a solicitar medidas de violencia contra la mujer, a duras penas llevan su DPI. No digamos una carta de ingresos del señor, no digamos una forma que nos diga cuánto gana, no. Podríamos estar violentando ciertos derechos. Así que, en principio, no es ejecutable, puede ser violatoria de derechos y, por ende, la pensión alimenticia provisional señalada en esta norma no es aplicable. La reparación digna es otro rollo, de lo que estamos hablando. La reparación digna conlleva otra cosa más y es lo que vamos a leer ahorita en esta diapositiva. Por favor, compañero, leámosla y vamos a ir entendiendo esto, ¿sí? Y espero estarle sacando de la duda. El calificativo digna de la reparación, lo que refiere que debe responder en la mayor medida posible al proyecto de vida de la víctima del delito, percibiendo las condiciones personales, expectativas, oportunidades, habilidades, destrezas y cualidades de la víctima, que hayan sido menoscabadas por el delito cometido en su contra. Por ello, la reparación
no debe ser un simple pronunciamiento abstracto y arbitrario de quienes juzgan, sino por el contrario, una decisión basada en datos, evidencia y percepciones de restablecer las condiciones de las víctimas anteriores a la realización del delito, valorando el impacto que puede tener el contenido de la reparación en su vida futura. Fíjense pues, aquí surge un nuevo tema o una nueva definición, que es el proyecto de vida. ¿Qué es eso del proyecto de vida? Bueno, es simplemente lo que la víctima había decidido ser. Yo soy abogado, soy catedrático universitario, soy juez de primera instancia, tengo mi curso aparte para jueces, voy a ser papá, les cuento, gracias a Dios. Soy esposo, soy hijo, soy padre. Felicitaciones. Gracias, mi amigo. Pero ¿qué sucede? Todo esto es mi proyecto de vida. Es lo que yo deseo ser. ¿En qué medida una acción delincuencial me va a afectar? Es lo que se va a ver. Porque al afectar mi proyecto de vida, es en esa afectación que debe de repararse mi proyecto de vida. Vuelvo y repito, en lo humanamente posible. No todos los delitos o no todas las consecuencias del delito pueden ser reparables. Y debe basarse en datos, por eso dice acá, en datos, evidencias y percepciones de restablecer las condiciones de la víctima anteriores a la realización del delito. ¿Ok? Por eso digo, la reparación va más allá. Incluye no solo indemnizar, ¿ya? Va más allá. Porque aquí ya vemos qué es lo que le está afectando o qué consecuencia tuvo la acción delincuencial dentro de la vida de la persona. Sigamos. Por favor. F. En la indemnización deben establecerse los reglones, atención médica, psiquiatra, psicológica, familiar, laboral, estudiantil, a los que va dirigido el dinero pagadero de la víctima, sea porcentualmente o por cantidad específica, monto que no pueda ser variable o sustituido por voluntad propia de la víctima o sus representantes, por lo cual debe pedirse que se informe a su observancia. Asimismo, puede implicar órdenes judiciales a instituciones públicas a través de sus representantes legales, como entre otras. Las dirigidas a sus supervisores departamentales o municipales para que bajo su responsabilidad y sin costo para la víctima del delito, traslade su matrícula y expediente estudiantil a otro establecimiento donde pueda seguir cursando los estudios. Cuando el delito fuere cometido en su establecimiento educativo o incluso para dignificar a la víctima de manera simbólica, que le dé el nombre de la víctima a la biblioteca o un aula del colegio o escuela, siempre que la naturaleza del delito lo haga aconsejable. Fíjense qué interesante esto. Voy a recapitular algo y voy a explicar algo bien importante. Fíjense, pues, verificar el delito, es decir, acordémonos que la reparación digna lleva la reparación, la institución, la indemnización, la compensación y la rehabilitación en humanamente posible. Ay, mire, pues, yo entiendo que si alguien mataron a alguien, pues esa persona no se puede revivir. Y eso ya no es humanamente posible. Sí, es un buen ejemplo. Pero vamos a ver un caso que quiero compartirles, si ustedes me lo permiten. Hace algunos años me tocó... Buen día. Sí, buenos días. ¿Me escucho? Molestia. Yo conozco un caso de una mujer que es la única mujer en todo Misco que ganó un juicio de alimentos, que demandó al esposo en este caso y ganó el juicio. No, tienen que haber ganado más casos. Usted alimentos no es una cuestión que se pueda... No, pero le estoy diciendo que es... Espérenme un segundo. El caso es... Ajá.
Lo escucho, compañero. Ahora sí, ¿qué pasó en ese caso de mismo? Pero en el caso es de que, es un caso bien complicado, pero voy a tratar de resumírselo. La señora, el marido se le desapareció por 17 años, ella lo anduvo buscando por todos lados, según ella que andaba secuestrado, se murió, entonces, desde ahí fue que empezó el caso. Y ya cuando lo encontró fue que ya empezaron a cobrarle alimentos, hasta también quiere que le den mantención y alimentos a ella porque ella estuvo gastando y estuvo buscándolo por todos lados. Vamos con el caso que usted dijo de la indemnización, la compensación que ella exige, va, aunque con orden de juez sí le otorgaron a ella todo lo que solicitó por el desgaste, que ella tuvo problemas psicológicos, andaba con estrés. Pero estamos hablando y hasta le aumentaron más que sería el monto de la pensión, pero ahora el tipo anda desaparecido, ¿va? Pero vamos con esto que usted dijo de la indemnización y compensación, ¿no? Sí, pero acuérdese que estamos hablando de la comisión de un hecho delictivo, ¿ya? Eso es lo que tiene que ver usted, que estamos viendo lo de un hecho delictivo. No estamos viendo de lo que viene de la... para ver la situación de venida de alimentos. Eso es otro nivel. Aquí vemos lo de los delitos. Y por eso le decía yo, no en todo delito. Les voy a poner un delito, les voy a contar un caso. Hace años conocí este caso que les voy a comentar. La verdad, me causó me impactó, y a la fecha lo utilizo mucho en mis clases. Principalmente, lo que sucede, permítame, póngase mascarilla, por favor. Sí. Ahorita con mascarilla todo. Lo que sucede es de que una joven, póngale unos 22 años, conoce a un muchacho, pongámosle María y Juan. María lo conoció a los 22 años, Juan la enamoró, empezaron a salir, se hicieron novios. El noviazgo tardó como 5 o 6 años, Juan no se deseaba casar. Porque no se deseaba casar, Juan estaba feliz así como estaba requete bien, ¿verdad? Pero María, conforme pasaba el tiempo, pues ya quería sentarse como matrimonio. Como proyecto de vida de María, pude deducir que su idea de vida era ser esposa y madre. Tener su hogar, ¿verdad? Perdón, solo dejé la tarjeta allá. Aquí la carro. Perdón, compañero, solo tengo que pagar. Aquí está, mire. Entonces, ¿qué sucedió? María empezó a presionar a Juan para ver si se casaban. Juan se accedió, hubo un matrimonio, hubo fiesta, hubo pachanga, invitados, una celebración. Y María estaba realizada, ya estamos hablando que de 22 a 27 años ya habían pasado cierto tiempo. María se casó, ella apoyó a Juan en todo lo que pudo. Juan, empezaron por comprar una casa, tuvieron hijos, no uno, sino 2. Ya cuando había pasado cierto tiempo, pasó lo que casi siempre sucede, lamentablemente. Por ahí apareció Teresa. Y Teresa enamoró a Juan. Juan se enamoró perdidamente de Teresa, ya no quería saber nada de María. Y empezaron los problemas entre María y Juan. Recordemos que lo único que le interesaba a María era su hogar, su familia, ser esposa, ser madre, tener su esposo a la par, todo eso. Para no cansarlos, cuando apareció Teresa, empezó a ver la situación de infidelidad, empezaron a haber problemas entre ambos, y llegó el momento en que María increpó a Juan y le dijo que por qué estaba haciendo esto, que aquí, que allá. Y Juan se llegó a molestar a tal punto que le reveló a María lo siguiente, que ella estaba loca, porque María le estaba diciendo que lo iba a demandar, que le iba a quitar la pensión alimenticia a los hijos, que le iba a pedir pensión alimenticia para ella. Y pues Juan se molestó y a forma de burla, no sé, de indignación, no sé cómo decirle, le reveló a María que ellos dos no estaban casados, que él la había engañado, que ese matrimonio no era válido, que él conocía a Pepe, que era su amigo, y le había hablado porque estudiaba Derecho y le había pedido que simulara el matrimonio, que llevara a cabo todo lo relativo al matrimonio, pero que jamás fuera a ser cierto. O sea, no hubo notificación, no hubo certificado, no hubo nada.
Lo primero que tenemos que establecer es que si hubo o no hubo acá delito. ¿Ustedes qué opinan? Sí. ¿Qué delito? Sí, licenciado. Engaño. Sí, licenciado. Omisión. ¿Perdón? Sí, simulación de matrimonio. Solo permítame, busco en el código. Perfecto, me gusta así. Eso es lo que quiero, que me busquen el código. Yo ya tengo el artículo. 228, mi hermano, por favor. Código penal. ¿Me lo pueden leer? Simulación. Quien engañando a una persona simular el matrimonio con ella será sancionado con prisión de 1 a 4 años. Con igual pena será sancionado quienes con ánimo de lucro, otro propósito ilícito o con daños a terceros contrajeren matrimonio exclusivamente para cualquiera de esos efectos sin perjuicio de las otras responsabilidades que pudieran derivarse de su acción. Bueno, como vemos, sí hubo un delito, simulación de matrimonio. ¿Hubieron pruebas? Sí, había suficientes elementos, había videos de la boda, había un video cuando cabal se estaba realizando la boda, el matrimonio, donde aparece Pepe, quien era supuestamente el abogado, que no era abogado, donde aparece José, que estaba firmando y besando a la novia, habían testigos, todo el mundo indicó que él se encargó del abogado, en fin. Ahora, la pregunta esencial es, ya hay delito. Se estableció que Pepe era culpable de la simulación de delito, de matrimonio. La pregunta que les quiero hacer es, ¿cómo vamos a repararle el daño a María? ¿Qué hacemos? ¿Hasta dónde nos alcanza la chamarra? Quiero escucharlos. La lógica se diría ahí hacer efectivo el matrimonio, pero si ya no es posible la convivencia entre los dos, tal vez una cuantía económica que pueda buscar la señora para poder subsistir y quedarse tranquila. A ver, veámoslo así. ¿Solo lo económico es lo que hay que reparar? No, licenciado, también lo emocional de la señora, digo yo. Pero si, no sé si está también estipulado en la ley, ¿verdad? Claro que sí. Veamos, Y la fíjese, dignidad. Fíjese que por eso les digo, mire que dice la incorporación normativa de la reparación, que constituye un concepto más amplio y propio del derecho de las víctimas del delito, que verifica la lesión provocada por el delito y sobre esa base proyecta a futuro de manera de suprimir, reducir o compensar sus consecuencias lesivas. Es decir, la reparación conlleva la restitución, la indemnización, la compensación y la habilitación inhumanamente posible de la víctima para que desarrolle su vida libre de traumas o efectos negativos, incorpore en consecuencia reparación material, inmaterial, incluso simbólica, yendo más allá de la simple entrega de dinero por el delito soportado. Daño físico y mental. ¿Cómo lo reparamos? Pero dense en cuenta cómo es de complicado acá, porque estamos hablando en verdad. El daño físico mental, bueno, físico tal vez no le pegó, nunca la maltrató, pero mentalmente, psicológicamente quedó afectada. Bueno, mandémosla con un psicólogo que desahogue sus penas. Perfecto. Ahora viene lo bonito acá. Díganme ustedes cómo le reparamos el daño a la mujer por todo el daño, todos los años que convivió con este hombre, que fue desde los 22 hasta los 36 años. ¿Cómo hacemos que ella recupere su vida? Es decir, su proyecto de vida, que era tener un matrimonio estable. Es que, Lick, disculpe, ahí es donde yo digo, se hubiera podido hacer efectivo el matrimonio, pero ya es imposible. Si ya está doña Perenceja, ya hay una tercera persona en este matrimonio, es por puro gusto que obliguen al hombre a estar con una mujer que no quiere. Una simulación de delito. Una simulación de matrimonio. Aquí vamos, una simulación de matrimonio. Todos los derechos que conviene el matrimonio conllevan esa violación, o sea, la violación de que causa o las consecuencias del delito de la simulación del matrimonio afecta todos los derechos que vienen del mismo, pero incluso el proyecto de vida de ella, porque el proyecto de vida de ella, ¿cuál era?
vivir con su esposo y con sus hijos, en su casa, tener un hogar. ¿Cómo le reparamos eso a la mujer? Escucho. Es que sí está un poco complicado, licenciado, el caso. Fíjense que eso es lo que ustedes tienen que entender. Acá, por eso es que dice humanamente posible. Hasta que uno tiene ciertos roces o acercamientos con este tipo de situaciones, es que uno se da cuenta que no todas las consecuencias del delito son reparables. Se va a reparar en la medida de la posibilidad. Por eso creo que aquí en la indemnización debe establecerse renglones. Y des en cuenta lo que dice acá. Volvamos a leer esta diapositiva, por favor, compañeros. ¿Saben qué me da favor? En la indemnización deben establecerse los renglones atención médica, psiquiátrica, psicológica, familiar, laboral, estudiantil, a los que va dirigido el dinero pagadero a la víctima, sea porcentualmente o por cantidad específica, montos que no pueden ser variables o sustituidos por voluntad propia de la víctima o sus representantes, por lo cual debe pedirse que se informe de su observancia. Asimismo, puede implicar órdenes judiciales a instituciones públicas a través de sus representantes legales, como entre otras las dirigidas a supervisores departamentales o municipales para que bajo su responsabilidad y sin costo para la víctima del delito traslade su matrícula y expediente estudiantil a otro establecimiento donde puede seguir cursando los estudios. Cuando el delito fuere cometido en su establecimiento educativo o incluso para dignificar a la víctima de manera simbólica, que se le dé el nombre de la víctima a la biblioteca o un aula del colegio o escuela, siempre que la naturaleza del delito lo haga aconsejable. Fíjense que eso es lo que busca. Bueno, ¿puedo recibir una indemnización? Sí, pero esa indemnización tiene que va dirigida a qué se va a gastar y cuánto. Esta mujer me dijo, mire, pues yo lo que quiero es quedarme con la casa, porque la casa pues es donde viven mis hijos y yo. Como yo vivo ahí, a mí me costó, yo le di apoyo a él y pues tengo que mantenerla, ¿verdad? Porque el hombre sabía que estaba frito. Les soy franco, si ustedes me dicen cómo le hice para establecer los montos de la reparación, bendito sea Dios, se permite la conciliación y ellos mismos conciliaron. Ellos conciliaron, ella dijo que quería, ella dijo que estaba bien. Eso sí, la mujer no paraba de llorar en toda la audiencia. Porque de una u otra manera, y si admito mi error, tal vez debí manejar el biombo o algo, ella lo vio. Vio al hombre con quien durmió cuántos años, con el que tuvo sus hijos. Miren, es una situación bien complicada. A la larga, también puso como antecedente la sentencia para poder ella solicitar la unión de hecho, que se declarara que había habido unión de hecho, con el fin de que pues, todo lo que se había hecho en el matrimonio se partiera. Y poder alegar incluso la manutención de sus hijos y los derechos que ella le podía atañar. Pero ¿se imaginan ustedes lo que sufrió esa mujer? Reparable en sí todas las consecuencias del delito. Se trata de tomar medidas, sí, incluso poner nombres a un lugar de alguna manera simbólica. Pero en sí hay consecuencias del delito que no se pueden reparar, no son pagables en el dinero. Y otras que conllevan no el pago de dinero, reconocimiento de derechos, reconocimiento o poner nombres por alguna actividad moral, pues por alguna situación moral. La reparación va más allá que solamente dar una cantidad de dinero. A eso vamos. Sigamos leyendo, por favor. Si tienen duda, me preguntan. Y una preguntita. Sí, pregúnteme. Mire, como ahí bien lo que usted bien decía, ¿cómo hace uno para separarse como juez o como abogado de la parte emocional? Porque como usted mismo lo comentaba, era bastante difícil escuchar a la señora expresar su situación. ¿Cómo se hace uno en este momento dado en un juicio así para poder separar la emoción de la ley en un juicio como ya sea como abogado o como juez? Mire, pues, yo le voy a ser franco.
Y le voy a hablar de mi caso personal porque pues es lo que puedo referirle. Yo ya saqué callo, mano. Y perdone que lo diga así tan brutalmente. Como juez, en la Escuela de Estudios Judiciales nos preparan, nos dan cierta ilustración, no tanto legal. Así como yo les he dicho a ustedes en alguna ocasión, estoy seguro que si cuando reciban filosofía del derecho, cuando estudien lógica jurídica, le pongan atención. No saben cómo sirve la forma de pensar, que lo preparan a uno para pensar como abogado, y a mí me prepararon para pensar como juez. Y lo primero que sabe un juez es que debe ser imparcial. Y la única manera de ser imparcial es, no puedo permitir que emociones de otras personas me afecten. Porque si no, ya no soy imparcial, ya pierdo mi objetividad. Como juez yo sé que puede estarme llorando 3 Marías ahí, pero yo voy a ser objetivo e imparcial. Yo voy a dictar lo que en conciencia considero que es justo. Para eso lleva una preparación, sí. Y no es fácil, porque les digo, yo he sido juez tutor. Juez tutor es una figura que se utiliza cuando a ustedes les ponen a un aspirante a juez, ¿verdad? Ya sea de paso o instancia. Y pues él va a hacer práctica con ustedes, él pues realiza todo lo que tiene que realizar dentro de, o mejor dicho, observa cómo se realizan las funciones del juez. En alguna oportunidad tuve un pasante, un aspirante que estábamos conociendo un caso de unos niños que había que dictarles medidas de protección. Llegaron descalzos, golpeados, sucios, chiquititos, mi muchachitos. Ustedes lo ven preciosos los güeyes, pero estaban en una situación tan nefasta, con frío. Y el compañero no se aguantó y pues se puso a llorar en plena audiencia. Inmediatamente yo le dije que se retirara a mi despacho, retírese a mi despacho, le dije nada más, yo sigo conociendo a la audiencia. Y alguien me dirá, mire, qué tan insensibles que son. No es que seamos insensibles los jueces, simple y sencillamente nosotros en toda audiencia, por muy difícil, por muy duro que sea el caso, debemos mantener la objetividad y la imparcialidad. Y eso es algo que lo preparan a uno. Entonces, si usted quiere prepararse para esas cuestiones, usted tiene que estudiar mucho filosofía, tiene que estudiar mucha lógica. Se vuelve una persona que uno antepone la ley, uno sabe qué derechos debe proteger, qué derechos no, y hace la función. No es fácil, al principio no es fácil. Esto es como el juego de fútbol. Usted lo meten a jugar a un campo de fútbol y no ha jugado, usted no sabe ni para dónde tiene que correr. Tiene que ir agarrando juego. Y es una situación bien difícil. Ser juez no es fácil, compañeros. En esa línea no. Alguien me dijo alguna vez, miren, yo miro que los jueces se rayan. Ja. Usted no sabe lo que significa, lo que puede sentir una persona o uno, cuando incluso uno simple y sencillamente emite un auto de prisión preventiva. Uno sabe que le está haciendo pedazos la vida a la otra persona, pero no le queda otra. Tiene que ser objetivo. Y no por eso puede dejar uno de dormir. Entonces, de nuevo repito, lógica jurídica, filosofía del derecho, valores éticos, morales, fundamentales para la carrera de abogado y notario. Decirle, mira, hay una preparación específica. En la escuela pues nos enseñaron algunas cosas, vemos mucha filosofía, vemos mucha lógica, ahí entendí los juicios de valor, ahí entiende uno por qué deben ser las cosas, pero de ahí pues es el juego que uno tiene. Prepararse no se puede, exactamente así al 100% no. Y en estos casos usted siempre tiene que ser objetivo e imparcial como juez. Y si usted es abogado de alguna de las partes, usted tiene que mantener también la objetividad y saber que está representando un interés, que es el de su patrocinado. Simple. Porque puede ser que usted esté a la par del imputado. Es lo más seguro, le toca a la par del imputado. Y si le toca a la par del imputado, usted no puede decir, qué desgraciado, qué infeliz, ojalá. No, usted no se puede poner ese plan. Usted va a tratar de defenderlo en todo lo posible. Le toca. Ya. No para todos es ser juez, no para todos es ser juez, abogado, litigante, penal. Va a depender de cómo se sienta uno, qué es lo que le gusta, ¿ok? Espero contestar su pregunta en esa línea, mi amigo, en base a mi experiencia. Gracias, licenciado. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Entonces le damos el inciso I y el inciso J, porfa.
Para facilitar el ejercicio del derecho a la reparación digna, la reforma elimina la obligación de la víctima intervenir en todas las audiencias del proceso para obtener reparación por el delito y le permite comparecer únicamente a una audiencia para lograr tal objetivo. Suprime los obstáculos legales de constitución de actor civil, las obligaciones procesales que conllevan los límites de su intervención. También establece la discusión de la reparación digna sobre la base de una condena previa, a efecto de tener un espacio específico para conocer el proyecto de vida, expectativas, necesidades, afectaciones, tramos y demás efectos sobre la víctima del delito, y conforme a ello, ubica el contenido idóneo de la reparación, como el objeto de eliminar el arbitrio judicial en su fijación. Desen en cuenta algo aquí, dos cosas importantes. Acá en el inciso, hoy nos está estableciendo lo que les dije. La víctima, si quiere, se apersona al proceso, si no, no. Si aquí lo dice, para facilitar el ejercicio del derecho a la reparación digna, la reforma elimina la obligación de la víctima de intervenir en todas las audiencias del proceso para obtener la reparación por el delito. Y le permite comparecer, si él quiere, comparecer únicamente a una audiencia para lograr tal objetivo. La audiencia de reparación digna. Suprime los obstáculos legales de constitución de actor civil. Ya no hay actor civil, todo eso quedó en el olvido, está derogado. Las obligaciones procesales que conlleva y los límites de su intervención, todo eso quedó en el olvido. Ya no es aplicable. Establece la discusión, y aquí encontramos el requisito sine qua non, el esencial para poder hablar de reparación digna. Dice, establece la discusión de la reparación digna sobre la base de una condena previa. Para poder hablar de reparación digna, necesitamos una sentencia condenatoria. Si no hay una sentencia condenatoria, no hay reparación digna. Simple. A efecto de tener un espacio específico para conocer el proyecto de vida, de nuevo el proyecto de vida, que es lo que yo quería hacer, que es lo que estoy haciendo. Expectativas, necesidades, afectaciones, traumas y demás efectos sobre la vida sobre la víctima del delito, y conforme a ello ubica el contenido idóneo de la reparación con el objeto de eliminar el arbitrio judicial en su fijación. Aquí ya vamos a ver que nos van señalando parámetros a los jueces. ¿Ok? Sigamos leyendo. Y otra cosa, antes que se me olvide. ¿En qué plazo se debe realizar la reparación digna? No sé si está aquí, creo que está acá. Tercer día, ahorita lo vamos a ver, por favor. La audiencia de reparación debe ser desarrollada de manera simple, con el alegato de apertura del fiscal, como asistente jurídico de la víctima, en donde describa el contenido de la reparación digna solicitada, desagregando en la medida de lo posible los rubros correspondientes, e inmediatamente se escuchará al condenado si manifiesta su conformidad al respecto o no. Si se opone al requerimiento, se producirá la prueba para acreditar los parámetros del numeral 2 del artículo 124 del Código Procesal Penal. Para acreditar el mayor o menor daño, la afectación física, patrimonial, psicológica, laboral u otras. Se puede recurrir a los hechos acreditados por los juzgados en la sentencia de condena. El proyecto de vida y la expectativa de las víctimas se acreditan en la mayoría de casos, con su testimonio y su afectación. Con el dictamen de expertos, cuando sea posible, finalizada la reproducción de prueba, se escuchará brevemente al fiscal, a la víctima y condenado directamente a través de su defensor, y se pronunciará la resolución previa deliberación cuando sea el tribunal colegiado. Fíjense que me interesa que entendamos algo. Cuando hablamos de esto, hablamos de reparación digna. ¿Dónde lo encontramos regulado? Interesante. Sigue en acción civil, 124 Código Procesal Penal, pero esto es hoy en día reparación digna. ¿Quién me lee el artículo 124? Artículo 124. Derecho a reparación digna. La reparación a que tiene derecho la víctima comprende la restauración del derecho afectado por el hecho delictivo,
que inicia desde reconocer a la víctima como persona con todas sus circunstancias como sujeto de derechos contra quien recayó la acción delictiva, hasta las alternativas disponibles para su reincorporación social a fin de disfrutar o hacer uso lo más pronto posible del derecho afectado en la medida que tal reparación sea humanamente posible y, en su caso, la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la comisión del delito. Para el ejercicio de este derecho deben observarse la siguiente regla. 1. La acción de reparación podrá ejercerse en el mismo proceso penal una vez dictada la sentencia condenatoria. El juez o tribunal que dicte la sentencia de condena cuando exista víctima determinada en el relato de la sentencia se convocará a los sujetos procesales y a la víctima o agraviado en la audiencia de reparación, la que llevará a cabo al tercer día. ¿Cuál es el plazo para realizar la audiencia de reparación digna? 3 días. ¿A partir de cuándo? De relatada la sentencia, compañeros. Aquí lo dice en este inciso primero. Cuando termina un proceso penal, ya el juicio oral lo propiamente dicho, al terminar, el juez no tiene escrita la sentencia. La ley nos establece un plazo para entregarla. Pero eso es lo importante ahorita. Lo importante es que al finalizar, sí la relata. Es un resumen y se establece si es condenatoria o absolutoria. Si es condenatoria, al tercer día de ese relato se debe llevar a cabo la reparación digna. Sigamos leyendo, por favor. Segundo, en la audiencia de reparación se deberá acreditar el monto de la indemnización, la restitución y, en su caso, los daños y perjuicios conforme a las reglas probatorias y pronunciarse la decisión inmediatamente en la propia audiencia. Tercero, con la decisión de reparación y la previamente relatada responsabilidad penal y pena se integra en la sentencia escrita. ¿Dónde se incluye la reparación digna? Que es un como autito, se incluye en la sentencia. Yo ya relaté la sentencia, sí, pero por eso me da 3 días. ¿Por qué? Porque estoy dentro del plazo para poder realizar mi sentencia. Y automático, entonces voy a incluir dentro de la sentencia la reparación digna. Sigamos leyendo. Cuarto, no obstante lo anterior, en cualquier momento del proceso penal, la víctima o agraviado podrá solicitar al juez o tribunal competente la adopción de medidas cautelares que permitan asegurar los bienes suficientes para cubrir el monto de la reparación. Quinto, la declaración de responsabilidad civil será ejecutable cuando la sentencia condenatoria quede firme. Si la acción reparadora o no hubiera ejercido en esta vía, queda a salvo el derecho de la víctima o agraviado a ejercerla en la vía civil. Bueno, veamos algo importante. Acá vemos que primero nos está diciendo que la decisión de la reparación y previamente relatada responsabilidad penal y pena se integra en la sentencia, ya lo hablamos. Pero me interesa el cuarto. ¿Qué es el único resabio civil que me queda? Es las medidas cautelares. Estas las encontramos en el artículo 516, 532 por ahí del Código Procesal Civil y Mercantil. Son el embargo, anotación de demanda, el arraigo. ¿Por qué? Porque lo que busco es asegurar la presencia del imputado, ¿ok? Eso es lo que a mí me interesa. Ahora bien, alguien me dirá, mire, ¿y qué pasó con el artículo 278 del Código Procesal Penal? Léanmelo, por favor. ...278 del Código Procesal Penal. Artículo 270. Perdón. Artículo 278, remisión. El embargo de bienes y las demás medidas de coerción para garantizar la multa o la reparación, sus incidentes, diligencias, ejecución y tercerías se regirán por el Código Procesal Civil y Mercantil. En los delitos promovidos por la Administración Tributaria se aplicará lo prescrito en el artículo 170 del Código Tributario. En estos casos será competente el juez de primera instancia o el tribunal que conoce de ellos. Solo serán recurribles cuando lo admita la mencionada ley y con el efecto que ella prevé. Bueno, automático. Sigue vigente porque a la larga no nos está diciendo más que lo mismo. Se siguen aplicando las medidas cautelares establecidas en el Código Procesal Civil y Mercantil, que ya hablamos. La ejecución, bueno,
Lick, tengo una duda. Pregúnteme. No sé si no me recuerdo bien, pero yo que me recuerde esto de la reparación digna, el juez no lo puede hacer de oficio, sino que es la parte que lo tiene que solicitar, o el juez lo tiene por su deber, lo tiene que hacer de oficio, licenciado. No voy a señalar la audiencia de reparación digna. Fíjense que dice acá que yo puedo invitar, yo invito a que participe, no lo obligo, pero el juez va a venir y va a hacer, hay esa audiencia condenatoria, yo señalo audiencia de reparación digna. No llegó la víctima, bueno, se suspende. Le queda aquí, mire, si la acción reparadora, el último parafito del 124, si la acción reparadora no se hubiera ejercido en esta vía, queda salvo el derecho de la víctima o agraviado a ejercerla en la vía civil, pero aquí hablamos indemnización por daños y perjuicios, nada más. Pero si hay reparación es en la vía penal. Yo como juez, yo sé que automáticamente me está diciendo la ley, estoy estableciendo y analizando sobre una doctrina y la propia exposición de motivos, que la persona si quiere puede llegar a una sola audiencia, que es la reparación digna. Yo señalo la reparación digna. Yo no tengo por qué esperar que me lo pidan. Esto no es civil. Ay, es que si no me lo piden, no es rogado. Es una acción pública. Yo señalo la audiencia de reparación digna. ¿Va a venir la señora sí o el señor sí? Ah, bueno. No viene, bueno, igual. Queda salvado su derecho de irse a la vía civil. Pero yo cumplí y hago la salvedad en el acta respectiva en la resolución que la señora fulaneta no se presentó para alegar reparación digna. Porque es su derecho. ¿Ya? Pero mi obligación está en respetarle su derecho. Entonces, automático el juez señala la audiencia de reparación digna. No tengo que esperar a que me la pidan. ¿Ya? Porque es un derecho de la víctima. Si hay juez, mire, esto de la reparación digna, lamentablemente, no crean, ha dado mucho problema. ¿Por qué? Porque sí, pues hay jueces que lo ponen de otra manera. Pero no quiere decir que estén en lo correcto. Por eso es que hay que analizar bien cuáles son derechos y cuáles son obligaciones y cuáles ya es algo que depende de cada persona o que depende del juzgador. Pero acá en este caso, si a mí no me lo piden, no me importa, yo lo voy a señalar. No llegó, bueno, lo hago constar, no hubo reparación y le queda salvado el derecho. Pero yo sí tengo que señalar la reparación digna. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, o sea que, por ejemplo, la víctima sí llega a la audiencia y todo y le dan la reparación digna. ¿También puede ir al ramo civil para que le paguen daños y perjuicios también, licenciado? ¿O solo es la reparación digna? No, mire. La reparación digna conlleva todo esto. ¿Se acuerdan que lo vimos por acá? Vamos a ver. Aquí está. Conlleva restitución, indemnización de daños y perjuicios. Yo lo que mire, son dos cosas distintas: la compensación y la rehabilitación. Si usted lo alegó en la vía penal, alegó la reparación digna, usted no tiene nada que ir a hacer a lo civil. Pero usted no se presentó a la audiencia de reparación digna y después se le ocurrió que sí quería una indemnización, váyase a la vía civil. Le deja abierta la puerta la ley. Pero no puede hacer las dos. O hace una o hace la otra. ¿Ok? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, yo tengo una pregunta. Como la reparación digna, se puede o se cita la audiencia, ¿verdad? Ya en sentencia. Pero ¿qué pasa si hay una apelación a esa sentencia? Mire, pues, ¿se debe de pagar esa...? No. Usted emite mire, acuérdese lo que le dije. Al tercer día de emitida la sentencia relatada, déjenme valorar acá, hasta condena. ¿Dónde está? Dígame el artículo 390, por favor. Les ruego apaguen sus micrófonos, compañeritos. 390. ¿El memorial del síndico, licenciado?
No, pronunciamiento 390 del Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 390, pronunciamiento. La sentencia se pronunciará siempre en nombre del pueblo de la República de Guatemala. Redactada la sentencia, el tribunal se constituirá nuevamente en la sala de la audiencia. Después de ser convocados verbalmente todas las partes en el debate y en el documento será leído ante los que comparezcan. La lectura valdrá en todo caso como notificación, entregándose posteriormente copia a los que la requieran. El original del documento se agregará al expediente. Cuanto a la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora torne necesario diferir la redacción de la sentencia, se leerá tan solo su parte resolutiva y en el tribunal designará un juez relator que imponga a la audiencia sintéticamente de los fundamentos que motivaron la decisión. La lectura de la sentencia se deberá llevar a cabo a más tardar dentro de los 5 días posteriores al pronunciamiento de la parte resolutiva. Bueno, dése cuenta que hice 5 días posteriores. Ahora, lo que pasa es que en verdad nosotros tenemos que emitir esa sentencia, pero como está dentro de ese plazo la reparación digna y conforme a la sentencia, si se apela a la sentencia, también se apela a la reparación digna. Ah, pero usted dice la ejecución de la reparación digna. Bueno, si la sentencia no está firme, la reparación digna tampoco. ¿Ya? Cuando causa firmeza la sentencia, causa firmeza la reparación digna. ¿Ok? A eso voy. No sé. Gracias, licenciado. Sí, exactamente esa es la duda. Ok. ¿Alguna otra pregunta, compañero? Va, ahora entendamos. Licenciado, perdón. No, perdón. No, mentiras, cuénteme, ¿qué le puedo servir? Perdone, o sea, en este caso es de que si se presenta una apelación a la sentencia, no se puede dar paso a la reparación digna hasta que esté sí todo se lleva a cabo. completamente. Mire, la audiencia sí se lleva a cabo. ¿Ya? Eso no cabe más. ¿Ya? O sea que independientemente de que haya una apelación, la reparación digna siempre se va a llevar a cabo. Mire, pues, voy a ponérselo más fácil. Yo relato a la audiencia, de la audiencia de sentencia, que puede ser hasta entre 5 días. ¿Cuánto es el plazo que tengo para emitir la sentencia? Bueno, se los voy a decir. Ese plazo está regulado en la ley del organismo judicial. Si no me recuerdo, está en el artículo 141 a 142. No sé si me lo pueden leer. ¿Quién me puede leer esos artículos de la ley del organismo judicial? Se relaciona sobre las resoluciones en general. ¿Será ese link? Sí, por favor. 141. Clasificación de las resoluciones. Démela con la siguiente. Plazo para resolver. Plazo, y es 142. Plazo para resolver. Las providencias o decretos deben dictarse a más tardar al día siguiente de que se reciban las solicitudes, los autos, dentro de 3 días. La sentencia dentro de los 15 días después de la vista. Y esta se verificará dentro de los 15 días después de que se termine la tramitación del asunto. 15 días para emitir sentencia. Eso es lo que me está diciendo la ley judicial. Tengo 15 días. Y tengo 5 días para dar la relatada. Pero dentro de los 3, doy o conozco la audiencia de reparación digna. ¿Ya me entendieron ahora? 3 días después de relatar la audiencia, reparación digna. Y todavía tengo 15 días para emitir la sentencia, o sea, hacerlo escrito, aunque ya dije si es culpable o inocente. Me apelan, como ya emití la sentencia mejor dicho, o conocí la audiencia de reparación digna, emití la resolución, la incorporé a la sentencia, dan los 15 días que tenía para rehacerla, la mando a notificar y me apelan. Me están apelando la sentencia que conlleva automáticamente la reparación digna. Queda en stand-by, o sea, no está firme. No está firme la reparación digna. Tengo que esperar que conozcan la apelación, según lo que digan, y si la apelación dice no, queda firme. Bueno, entonces está firme. Pero me resulta que me interponen amparo. Bueno, sigo esperando. Ya cuando ya no hay más recursos, no hay más acciones,
Entonces queda firme la sentencia que incluye la reparación digna. Como ya quedó firme, ahí va. ¿Ok? ¿Ahora sí ya me entendieron bien este rollo? Licenciado, una pregunta. No, primero por el compañero y luego con la compañera. Sí, compañerito. No oigo. Compañero. Se quedó sin audio. Compañerita, ¿cuál era su pregunta entonces para mientras? Lo que regresa un compañero. Mire, licenciado, respecto a la reparación digna, se supone que es, o sea, tiene que ser así, ¿verdad? Se tiene que reparar de forma económica y todo eso acorde al daño, pero hablemos respecto al económico. Depende del delito y todo eso, pero también el juez evalúa la situación socioeconómica del sindicado, licenciado, porque hay delitos que son, pero así atroces, así como el incesto, que el abuelo embarazó a la nieta, que es algo que es así como que en medición de cuantía no hay forma. Pero supongamos de que... Acuérdese que la reparación digna va más allá que solo la indemnización. Pero yo quiero saber esa parte de económica. Esa parte, el juez mide la situación social. No. Mire, recuerde esto. La reparación digna es primero una obligación del imputado o un derecho a la víctima. Derecho a la víctima. Ahí está su respuesta. Aquí no se trata que el imputado pueda o no pueda, tiene que repararlo. Ya. Derecho. A eso vamos. Por eso se dice, es un derecho a la víctima y no una obligación del imputado. Primero es el derecho. Ya me entiende por qué la importancia de esta declaración. Ok. ¿Ya? Ok, gracias. ¿Alguna otra duda, compañeros? Lic, buenos días, Lic. Yo tengo una duda al respecto. Hace muchos años yo tuve un caso cercano de un intento de violación y nos fuimos, lograron detener a las personas involucradas. Igual nos fuimos a juicio y se ganamos el caso. Pero yo recuerdo, le estoy hablando de hace como unos 12 años, 13 años, las personas eran menores de edad y por supuesto solo les dieron 6 años de prisión, ¿verdad? Pero yo recuerdo que en el juicio que se llevó, se pidió una indemnización económica y como se ganó, suponemos que también esa indemnización había que obtenerse. Sí. Pero nunca supimos más del caso, o sea, nunca tuvimos un llamado para darnos. Al juzgado de ejecución, ustedes tenían que acercarse al juzgado de ejecución de la niñez. Miren, en teoría, estamos sabiendo el debe ser, no el ser. El ser es, usted tiene que ir a los juzgados de ejecución de niñez y ver qué pasó. Ya. Porque supuestamente a la niña le tenían que reparar su daño, ¿cómo? Y aquí que no me digan, miren que son menores, sí, pero la ley de la niñez establece que por los niños responden los padres, o los tutores, o quien ejerce la guardia y custodia de la patria potestad. Automáticamente a los padres les tocaba pagar. ¿Qué tenía que pagar? Simple. Empecemos con el tratamiento psicológico, entre otros. Claro, hace 13 años, estamos hablando del 2007, 2008. La figura de reparación digna no estaba conocida en nuestro medio. Pero como se trata de niños, sí hay ciertas garantías allí. Ahí sí se establecían, si no me recuerdo, ciertas garantías. Porque en verdad esto de la reparación digna entró en el año 2011. Con las reformas que se entraron por el acuerdo 7-2011. Ahí es donde empezamos a conocer todo esto. Por eso es que yo les dije, esto de la víctima, la reparación digna va muy de la mano. Todo fue incluido en el mismo acuerdo gubernativo, decreto. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Lic. ¿Para servirle? Licenciado, buenos días. Buenos días. Disculpe, solo para quedar clara con el tema, entonces podemos decir de que, bueno, así lo entendí yo, que la reparación digna, como es un derecho de la víctima, en cuanto no se tiene una cantidad estimada económica, la víctima es la que decide o propone cómo puede ser reparada o cómo ella se siente mejor
viéndolo desde cierto punto, cómo le pueden hacer a ella la reparación, no imponerle, mire, se lo podemos restituir de esta forma o algo así, sino la víctima considera lo que ella cree que le pueden reparar Por eso, dignamente. léame esta diapositiva, por favor. Léame la diapositiva. Dice, en la indemnización deben establecerse los renglones: atención médica, psiquiátrica, psicológica, familiar, laboral, estudiantil, a los que va dirigido el dinero pagadero a porcentualmente o por cantidad específica, montos que no pueden ser variables o sustituidos por voluntad propia de la víctima o sus representantes, por lo cual debe pedirse que se informe de su observancia. Asimismo, puede implicar órdenes judiciales a instituciones públicas a través de sus representantes. La víctima va a decir, más o menos se va a establecer qué es lo que ella necesita. ¿Va a pagar al psicólogo? Bueno, ¿cuántas visitas al psicólogo? Ojo, alguien me dice, mira, Lick, entonces vamos a llegar ahí, vamos a decir, necesito psicólogo. No. Usted supuestamente, como víctima, usted tiene que estar en un proceso de ayuda psicológica. Y el psicólogo va a decir cuántas terapias necesita, cuántas sesiones. Y usted lo tiene que llevar y tiene que establecer un monto. Dese en cuenta que ahí ya no queda arbitrio del juez. Ahí lo que se está estableciendo ya son rubros y cantidades. De eso se trata. Atención médica. Me tiró a la fregada. ¿Qué necesito para curación? ¿Cuánto es lo que voy a tener que gastar? Bueno, aquí está. No se trata solamente de llegar a la audiencia de reparación digna, sino más no. Por lo regular, uno ya tiene que ir preparado. Eso sí se lo digo de una vez. Porque en la audiencia de reparación digna, como lo vimos en el 124, se va a dar a cabo una audiencia con todas las fases, incluyendo el ofrecimiento de pruebas, el diligenciamiento y la valoración en su momento oportuno. ¿Ok? Exacto, claro, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no, continúo. Bueno, esto ya lo leímos. Ahora aquí, leamos esto. Solo para ir leyendo esto, porque esto es lo que ya expliqué, pero leámoslo, por favor. L. Impone una actitud activa del juzgador en el impulso del proceso para la determinación de la reparación digna. Toda vez que al existir víctima individualizada, debe convocar a los intervinientes en la audiencia de relato de la sentencia de condena y ordenar a la unidad de comunicaciones de la judicatura que ubique, invite y facilite la comparecencia de la víctima a la audiencia, girando todos los oficios que sean necesarios e imprescindibles para tal efecto. Audiencia que debe llevarse a cabo al tercer día relatada la sentencia de condena. M. El numeral 4 del artículo 124 del Código Procesal Penal faculta a la víctima o agraviado a que en cualquier momento del proceso penal pueda solicitar al juez o tribunal competente que decrete las medidas cautelares que considere necesarias para asegurar bienes suficientes para cubrir el monto de la reparación digna. Dese en cuenta lo que está diciendo acá. Es lo que hemos estado hablando. En la audiencia, después del relato de la condena y todo, ¿verdad? Se llevarán también estas fases. Y están en el artículo 124. Sigamos leyendo. Ahora, ¿a qué viene lo interesante? Fíjense pues. Aquí estamos hablando de lo que explicamos, pero ahora, ¿quién ejecuta? ¿Quién se encarga de que se cobre lo que se tiene que cobrar y que se realice lo que se tiene que realizar? Veámoslo a continuación. N. Conforme lo resuelto dentro del expediente número 2038-2011 de duda de competencia, Corte Suprema de Justicia, sentencia del 14 del 10 del 2011, es competencia de los jueces de ejecución el conocer lo referente a la ejecución de las reparaciones dignas de las víctimas en los procesos penales en los que se haya ejercitado dicho derecho, con la salvedad de que si no se hubiere ejercido en esta vía, pueden ejercerla en la vía civil. En tal sentido, el Juzgado Primero de Ejecución Penal de Guatemala
deberá seguir conociendo con referencia a la duda planteada de la sustanciación de la fase de ejecución. Qué interesante. Aquí estamos hablando de que ¿quién conoce la ejecución? Los jueces de primera instancia de ejecución penal. Hablemos de la realidad. ¿Quieren? La realidad es que en Guatemala hay 3 juzgados de ejecución. El primero en Guatemala, el segundo en Xela, el tercero en Chiquimula. Y los demás departamentos, bien, gracias. Y entonces, ¿cómo le hacen? Bueno, ahí está lo difícil. Porque hay personas que son de muy escasos recursos y que viven a distancias considerables de las cabeceras departamentales. Yo platiqué con un juez de lo civil y le dije, mire, respeto su postura. Les digo, yo di esta charla, me invitaron a dar una charla sobre reparación digna en Salamá, de parte del Colegio de Abogados y Notarios, y les comentaba, miren, esto es lo que señala la ley. Entonces me hizo un juez de lo civil de allá. Disculpe, licenciado, me dijo, pero yo aquí ejecuto esa reparación digna. Y yo le dije, lo entiendo. Porque entendí que lo que sucedía, y me expuso a él, mire, yo tengo casos de que una persona tuvo que venirse a las 4 de la mañana para estar aquí a las 8:30, 9 de la mañana conmigo, para realizar esa ejecución. Porque ¿a qué hora se le ocurre a él remitirlo hasta Chiquimula, que es el juzgado que tendría que conocer? Imaginen, de Salamá hasta Chiquimula, una persona de escasos recursos económicos que tuvo que levantarse a las 4 de la mañana, que caminó 4 horas. ¿Cómo se va hasta Chiquimula? Muchos jueces de instancia civil lo están haciendo, con el fin de coadyuvar. ¿Está jalado? Bueno, dependerá, porque la vía está abierta. La vía está abierta. Claro. No puedo alegar lo mismo en reparación digna ante un juez de ejecución penal que la indemnización por daños y perjuicios en la vía civil, pero se permite. ¿Y por qué se hace? Porque nuestra realidad social es triste, pero nos falta mucha infraestructura para poder prestar un buen servicio a todas las personas. Veamos un último que dice acá, por favor. El artículo 51 del mismo cuerpo legal que regula, los jueces de ejecución tendrán a su cargo la ejecución de las penas y todo lo que a ellas se relacione, conforme lo establece este código y el artículo 493 del Código Procesal Penal en su primer párrafo, que establece: las condenas penales no serán ejecutadas antes de que se encuentren firmes. A tal efecto, el día en que devienen firmes, se ordenará las comunicaciones e inscripciones correspondientes y se remitirá los autos al juez de ejecución. Se puede determinar que es competencia de los jueces de ejecución el conocer lo referente a la ejecución de las reparaciones dignas de las víctimas en los procesos penales en los que se haya ejercitado dicho derecho. Automático, volvemos a decir, quiénes son a los que corresponde conocer y cuál es su fundamento legal para que conozcan los jueces de ejecución. ¿La realidad social es otra? Sí, triste, pero es la verdad. ¿Dudas hasta acá, compañeros? Lick, una duda. O sea que usted mencionó que solo hay 3 jueces de ejecución, uno en Guatemala. 3 jueces, hay 3 juzgados. Perdón. En Guatemala hay A, B, C, D, E, F y G, creo que son 7 jueces que integran el juzgado de primera instancia de ejecución penal. No sé cuántos integrarán en Chiquimula y cuántos integrarán en Xela. Ahí están ubicados. Entonces, en los demás departamentos no hay. No hay. O sea que quiere decir de que si hay alguna situación en Quiché, pongámosle, tiene que acudir a Xela, se puede decir, para pedir eso. Va, póngale la más hilera. Mire una situación en Petén, tiene que ir hasta Chiquimula. O sea que de cierta manera las personas renuncian a eso y mejor prefieren irse a la vía civil, licenciado. Se puede decir de esa forma, se puede interpretar de esa manera. Pues, si no tengo dinero y me conviene mejor irme a un juzgado civil, pues me voy a un juzgado civil, ¿no? Bueno. Gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta o consulta? A la 1, a las 2. Bueno, compañeros, hasta aquí voy a llegar hoy la clase. Esto fue el tema que quería darles hoy. Les doy por última oportunidad por hacer alguna pregunta, alguna intervención. Licenciado. Cuénteme. Tengo una duda, pero no es relacionado tanto al tema, aunque sí lo es.
Fíjese que me estaba contando un amigo mío de que ya se puede pedir manutención a la inversa, o sea que si la posibilidad económica de la señora es mejor que la del señor después de la separación, la señora está obligada a dar manutención. ¿Eso es real o él me estaba nada más fregando? Es que mire pues, usted se metió, aquí no se metió al área penal, se metió al área civil. Le voy a dar el fundamento 200, que es este condenado artículo, Ay. ¿Dónde está? No, alimentos, paréntesis, el artículo 283 del Código Procesal Civil y Mercantil, se me lengua la taba, del Código Civil. ¿Me puede leer el 283 del Código Civil, compañero? Bueno, se lo voy a leer yo, permítame. Gracias, suelta, bueno. Dice el artículo 283, están obligados recíprocamente a darse alimentos los cónyuges, los ascendientes, descendientes y hermanos. Automático, mire, yo por lo menos soy juez de divorcios ahora y yo sí les digo, bueno, el señor no va a pedir alimentos, no, y la señora tampoco, ok, no hay problema, porque ambos están obligados, ambos tienen derecho, ya. Eso siempre ha existido desde 1964, que la interpretación no era la adecuada, eso es otra historia. Pero sí está, ¿ok? ¿Y en el caso que los dos se pidan alimentos mutuamente? Pues ahí sí es, mire, si uno de los dos tiene que decir si da o no da, y ahí estamos hablando de que ya le queda al arbitrio del juez si es un juicio ordinario, porque eso sería un juicio ordinario de divorcio. Un voluntario no se da. Señores. Gracias, Lick. Ha sido un gusto saludarlos, nos conectamos la otra semana y espero les haya agradado la clase. Gracias, Lick. Gracias, Lick. El fin de semana, licenciado. Gracias, Lick. Cuídense mucho. Adiós.